Ya, ahí sí. Ya, entonces darte la bienvenida a la clase de hoy día, ya para que nos corresponde la sesión Gracias. número 12, ¿ya? Has sido fiel a las clases, así que eso es bueno, porque seguramente te va a ir bien también al momento de hacer tus exámenes, ¿ya? Voy a Muchas empezar gracias, profe. entonces. Sí, te va a ir bien. Voy a empezar a compartir pantalla entonces, porque hoy día vamos a partir con el módulo de las ciencias físicas. ¿Ya? Entonces hoy día partimos de lleno con el último módulo que corresponde a esta asignatura, ¿ya? Y vamos a partir viendo las características que tiene el sonido y los fenómenos sonoros, ¿ya? Eso nos corresponde trabajar hoy día. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar estas imágenes. Ya en la primera imagen vemos a una niña, ¿cierto? Hablando por un megáfono. En la segunda imagen vemos a una persona que está tocando, perdón, que está tocando la guitarra, ¿cierto? Y aquí también están tocando una flauta, ¿ya? Entonces, a partir de estos dibujitos que están acá, ¿qué manifestaciones de la energía podríamos distinguir en estas imágenes? ¿Ya? ¿Qué manifestaciones de la energía? ¿Puede ser el tacto, ¿Ya? el sonido, ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué tienen en común los fenómenos que se presentan en estos esquemitas? ¿Qué tienen el en común? sonido, El sonido, correcto. ¿Cierto? Y si te fijas acá, alrededor se van formando ondas, ¿cierto? Se van formando ondas. Lo mismo sucede acá. ¿Ya? Entonces, hoy día nosotros vamos a comenzar a revisar lo que es el sonido, ¿ya? Y vamos a ver las características que presenta el sonido, porque no todos los sonidos son iguales. Ya basta con ver estas tres imágenes para saber, por ejemplo, que es distinto cuando la niña habla en el megáfono o cuando se tocan distintos tipos de instrumentos. Ya si bien escuchamos un sonido de todos ellos, pero es distinto el timbre, la intensidad, etcétera. De hecho, los tonos de voces que nosotros tenemos también son diferentes. Ya por lo tanto, van a haber variaciones. Entonces, ¿qué es el sonido o cómo vamos a definir el sonido? Ya es una onda que es producida por un cuerpo material que vibra, ¿ya? Y se trata de un tipo de onda que se designa como mecánica y longitudinal. Ya siempre el sonido se va a transmitir a través de un medio físico, que puede ser un sólido, un líquido o un gas, ¿ya? Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando, el medio que en el cual hablo es un medio gaseoso, que es el aire, ¿ya? Pero sin embargo, tú igual me puedes escuchar. Ahora, eh, por ejemplo, si estamos bajo el agua, sumergidos bajo el agua, también podemos comenzar a hablar, ¿cierto? Y se va a escuchar. Obviamente va a existir interferencia por el tipo de medio, ¿ya? Y lo mismo sucede con los sólidos. En los sólidos también se transmite el sonido. Por ejemplo, cuando la persona toca la guitarra, está haciendo vibrar las cuerdas de esa guitarra, ¿ya? Entonces está tocando un material que es sólido, ¿ya? Por lo tanto, eso permite entonces que se transmita un sonido. Entonces, siempre vamos a definir el sonido como una onda, ¿ya? Que se transmite por un cuerpo material que tiene la capacidad de vibrar y esta onda es de tipo mecánica y longitudinal, ¿ya? En una onda longitudinal, las partículas del medio oscilan en la misma dirección de propagación de la onda, ¿ya? Lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, si tú ves y observas este esquema que está acá, ya la propagación de la onda es esa, ¿ya? Entonces oscila en la misma dirección.
Ahora, esta es la naturaleza del sonido, ¿ya? Aquí tú tienes Sí. un gráfico que muestra la onda, ¿ya? Esta es la onda que se va a producir cuando se produce un sonido, ¿ya? En este caso, vamos a considerar una presión mínima, ¿ya? La presión atmosférica que estaría en el centro, ¿cierto? Que es la presión de la atmósfera, y una presión máxima del sonido. Este espacio que está acá me permite medir a mí la longitud de onda, ¿ya? El largo de esa onda. ¿Cuánto mide esta onda? Y también hay que considerar el concepto de compresión y rarefacción. ¿Qué significa? ¿Ya? Cuando un medio es, cuando el sonido es capaz de propagarse en un medio material, ya las zonas en que las partículas se encuentran más juntas entre sí van a llamar zonas de compresión. Si te das cuenta aquí, las partículas están mucho más unidas. Aquí también, están todas juntas. Aquí pasa lo mismo, aquí y aquí. Por lo tanto, esas zonas donde las partículas se encuentran más juntas se llaman zonas de compresión. En cambio, ya vamos a hablar de rarefacción cuando las partículas se encuentran más alejadas entre sí, como lo que ocurre ahí, como lo que ocurre en esos espacios que se ven más blancos, ¿cierto? Y corresponden a zonas de baja presión, ¿ya? Es decir, la presión aumenta cuando hay compresión y la presión disminuye cuando hay rarefacción, ¿ya? Ahora, también es importante conocer que existe un rango audible. ¿Eso qué quiere decir? Ya que va a haber un sonido que nosotros somos capaces de escuchar, ¿ya? Sin embargo, en la naturaleza vamos a encontrar algunos animalitos, por ejemplo, que son capaces de escuchar otros sonidos que nosotros no somos capaces de escuchar, ¿ya? Y en nuestro caso, el rango de frecuencias que un ser vivo es capaz de oír en el humano, ya este rango oscila entre 20 Hz, Hz, ya es la unidad de medida del Hertz, y 20.000 Hz. Ya ese es el rango de frecuencia que nosotros podemos escuchar, somos capaces de escuchar. Es decir, sonidos más bajos que 20 o inferiores a 20 no podemos escuchar y se denominan infrasonidos, ¿ya? Y sonidos superiores a 20.000 Hz se denominan ultrasonidos, ¿ya? Y tampoco está dentro de nuestra frecuencia audible, ¿ya? Por ejemplo, las ondas sísmicas, ¿ya? Las ondas que se producen en un sismo, ya si están y son inferiores a 20, nosotros no las vamos a poder escuchar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los ultrasonidos. Por ejemplo, cuando se hace una ecografía para ver a una guagüita, ya esos sonidos nosotros tampoco los podemos escuchar. Pero hay animalitos que sí pueden. Por ejemplo, los delfines son capaces de escuchar ultrasonidos. ¿Ya? De hecho, la forma que tienen ellos de comunicarse es a través de un fenómeno que se designa como ecolocación, ¿ya? Entonces, ellos sí son capaces de escuchar sonidos sobre los 20.000 Hz. Y hay otros animales, como por ejemplo los elefantes, que sí son capaces de escuchar infrasonidos, ¿ya? Pero este es el rango audible para los seres humanos, para nosotros, entre 20 Hz a 20.000 Hz, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene el sonido? Ya hay tres características específicas que presenta el sonido. La primera de ellas se designa como el volumen o la intensidad.
¿ya? Y esto se relaciona con la energía que la onda sonora transporta y por lo tanto con la amplitud de la onda. ¿Ya? Como tú ves acá, este gráfico nos muestra el movimiento que hace la onda sonora. ¿Ya? Cuando un sonido es intenso, esta es la gráfica que va a mostrar la onda, cuando un sonido es intenso. En cambio, cuando un sonido es más débil, esta es la onda sonora que se va a generar. ¿Ya? Ahora, el volumen o la intensidad se mide en unidades llamadas decibeles. ¿Ya? Y la intensidad de los sonidos, medida en decibeles, también eh, tiene algunos niveles. ¿Ya? Por ejemplo, el cero es el umbral de la audición. ¿Ya? Es decir, aquí no escuchamos. ¿Ya? A medida que aumentan los decibeles, comenzamos a escuchar. Por ejemplo, una llave goteando equivale a 20 decibeles. Bien, ahí llegó algo. ¿Mm? ¿Se conectó, no? Sí. Ya. Entonces, como te decía, bienvenida, Janaí. ¿Ya? Hola. Hola, hola. Con la compañera comenzamos a ver hoy día el módulo de física y lo que estamos viendo es el sonido, ¿ya? Para recapitular un poquito para que no te lo vayas a perder, ¿ya? Ya vimos que el sonido era una onda que era producida por un cuerpo material que vibra y se trataría de una onda de tipo mecánica o longitudinal, ¿ya? También que dentro de la naturaleza del sonido se pueden dar dos casos, ya el de compresión y el de rarefacción. ¿Qué significa compresión? Cuando las partículas están más juntas, por lo tanto hay mayor presión. En cambio, cuando hablamos de rarefacción, las partículas están más separadas y ahí hablamos de que la presión es menor, ¿ya? Y esta es la gráfica que nosotros vamos a presentar con respecto al sonido. Esto es una onda, ¿ya? También revisamos que el rango audible para los seres humanos va de los 20 Hz a los 20.000 Hz, ¿ya? Y sonidos que son inferiores a 20 reciben el nombre de infrasonido, ¿ya? Nosotros no lo podemos escuchar. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son las ondas sísmicas. Sin embargo, animales como los elefantes sí son capaces de escuchar infrasonidos. Y el otro extremo, cuando los sonidos son superiores a 20.000 Hz, tampoco los podemos escuchar y se denominan ultrasonidos. ¿Ya? Por ejemplo, un ultrasonido que se hace, ¿cierto?, para una ecografía para ver un bebé. Hay algunos animales que sí son capaces de escuchar sobre los 20.000 Hz estos ultrasonidos y es el caso, por ejemplo, de los delfines. ¿Ya? Hasta ahí habíamos visto. Entonces, dijimos que también el sonido tiene tres características importantes. La primera de ellas corresponde al volumen o la intensidad que éste tiene. Y esta característica está relacionada con la energía que la onda sonora va a transportar, ¿ya? Por lo tanto, con la amplitud de la onda. ¿Qué tan amplia es la onda? Esto es la amplitud de onda. Se mide de acá hasta acá. ¿Ya? Entonces, esto cuando la gráfica o cuando la onda nos arroja esta gráfica, estamos hablando de un sonido que es muy intenso. En cambio, cuando un sonido es débil, nos va a arrojar esta gráfica. ¿Ya? Y el volumen o la intensidad se puede medir en la unidad de medida que se denomina decibel. ¿Ya? Aquí tenemos una escala de medida, ¿cierto?, de las intensidades del sonido. Cero corresponde al umbral de audición y ahí nosotros no podemos escuchar. A medida que aumenta la intensidad del sonido, ya van a ir aumentando también los decibeles. Por ejemplo, 20 decibeles equivalen a una llave goteando. ¿Ya? Si yo mido la intensidad o el volumen de ese sonido, va a ser igual a 20. El susurro, ¿ya?
a 30. Una conversación normal está entre los 45 y 60 decibeles. Cuando hay tráfico alto, ya es decir, harta gente en la calle, ruido de locomoción, de vehículos, ya estamos en los 90 decibeles. Por ejemplo, un concierto de rock, 110 decibeles, ¿ya? Y miren, llegando a los 120, estamos en el umbral del dolor, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que el escuchar ese sonido ya provoca dolor en mi oído, ¿ya? Por eso es que es peligroso también escuchar eh, sonidos demasiado, demasiado fuertes, ya con decibeles muy altos, ¿ya? Entonces ahí no hay que olvidarse que el volumen o la intensidad en la cual escuchamos nosotros debe ser adecuada, apropiada. Por ejemplo, no es muy bueno utilizar los audífonos, estos audífonos que se colocan en el interior del oído, ya porque finalmente no te amortiguan en nada el sonido. Es mejor ocupar de los otros audífonos, ¿ya? Que son más grandecitos, pero igual amortiguan algo el sonido. Y obviamente, si estoy escuchando música, ya bajar el volumen o la intensidad, ¿ya? La otra característica corresponde al tono o altura. Y este se relaciona con la frecuencia de la onda sonora, ¿ya? Hay frecuencias que son lentas que van a producir sonidos graves. Esto es una frecuencia, a esto se refiere, ¿ya? Es la frecuencia, es decir, cuántas veces se produce esta misma onda. Si yo comparo esto, veo que se produce varias veces aquí, ¿ya? Es decir, se hace de manera frecuente. Por lo tanto, ahí voy a estar hablando de un sonido que es agudo. Cuando las frecuencias son bajas, van a producir sonidos más graves. Ya hay voces, de hecho, que tienden a ser más graves. Por ejemplo, las voces más masculinas a veces son más graves. ¿Ya? Y las frecuencias altas, como las vibraciones son mucho más rápidas, van a producir un sonido que es agudo, ¿ya? Pueden haber dos sonidos de igual intensidad, es decir, que están en el mismo volumen en cuanto a los decibeles, pero tienen distinto tono. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la que va a variar, ¿ya? Como por ejemplo la persona acá, el músico que está atacando esta trompeta, ya un trombón me parece que es, versus esta persona que está tocando un violín, ¿ya? En términos de decibeles, pueden ser los mismos decibeles, ambos, pero el tono va a diferir porque la frecuencia con la cual se está tocando el instrumento va a ser grave o va a ser aguda. Por ejemplo, aquí es un tono grave, ¿ya? Y aquí es un tono agudo. Y sucede lo mismo con nuestras voces, ¿ya? Si ustedes eh, es más fácil también que lo entiendan así. Nuestras voces son todas diferentes, ¿cierto? Pero en cuanto al tono, como les decía, hay voces que son mucho más graves, más ronquitas, que otras que son mucho más agudas. La tercera característica que presenta el sonido es el timbre, ¿ya? Y esto es una característica del sonido que permite diferenciar entre dos sonidos de igual tono e intensidad, ¿ya? Es decir, tanto el tono como la intensidad son la misma, ¿ya? Eh, pero son emitidos por dos fuentes sonoras diferentes. Ya, por ejemplo, un violín y una guitarra. ¿Ya? Y los sonidos que escuchamos están compuestos por varias ondas sonoras mezcladas. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, una banda de rock, nos damos cuenta que ahí está tocando la batería, la guitarra, el teclado, el bajo, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, son distintos instrumentos. ¿Ya? Por eso que están mezcladas con varias ondas sonoras y cuya frecuencia es la fundamental, más un número de otras ondas cuyas frecuencias corresponden a distintos armónicos, ¿ya? Y nosotros percibimos esta mezcla de ondas como una sola. Perdón.
¿ya? Es decir, son más capaces de escuchar el sonido en sí. Ya, por ejemplo, aquí tenemos sonidos de la misma frecuencia, pero que tienen distintos timbres. Ya, si se dan cuenta en la gráfica de la onda, eso es un diapasón, ¿ya? Miren la flauta, la misma frecuencia, ¿cierto? La voz, pero tienen diferentes timbres. El violín es muy parecido el timbre de la voz al violín, son sonidos más agudos, ¿ya? Y el timbre va a quedar determinado por la cantidad e intensidad de los armónicos que tenga un sonido. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos el caso, ¿cierto? Si un violín y una guitarra tocan una nota la misma frecuencia va a ser para ambas, ¿ya? Y el cuerpo de cada instrumento vibra produciendo distintos armónicos que se mezclan con la frecuencia fundamental y generan el timbre característico que tiene la guitarra y que tiene el violín, ¿ya? Entonces, el timbre va a depender de las características físicas del cuerpo que emite el sonido, ¿ya? Va a depender del material con que está hecho el sonido, el instrumento también, ¿ya? Por eso que dice que depende de las características físicas. Dos sonidos de igual intensidad y tono, pero de distinto timbre, ¿ya? Ya. El otro tema que nosotros tenemos que ver hoy día también corresponde a los fenómenos sonoros. Y dentro de los fenómenos sonoros vamos a encontrar una gran gama. ¿Ya? El primero de ellos corresponde a la reflexión del sonido. Cuando yo hablo de reflexión, significa que algo se está reflejando. ¿Ya? Es como cuando me miro un espejo. Eso es la reflexión. Pero en este caso voy a estar hablando de la reflexión del sonido. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? Que rebota una onda sobre un cuerpo o una superficie. Por ejemplo, esta es la onda incidente que va a rebotar sobre esta superficie y se va a reflejar el sonido, ¿ya? Esta es una superficie reflectante, es decir, una superficie que a mí me permite que el sonido rebote. Ya, por ejemplo, en este momento yo me encuentro en mi living, ¿ya? Haciendo la clase y yo estoy hablando. Y las ondas sonoras que se producen de mi boca, ¿cierto? Van a ir rebotando contra las paredes de mi casa, ¿ya? Para que entendamos de esa forma. Entonces, el sonido genera ondas que se denominan ondas incidentes. Estas ondas chocan contra las superficies reflectantes que pueden ser ventanas, pueden ser puertas, pueden ser las mismas paredes y los muebles que tengo acá y generan una onda que es reflejada. ¿Ya? Y este fenómeno ocurre cuando la onda durante su propagación se encuentra frente a un obstáculo que no se puede atravesar ni rodear. Por lo tanto, esta regresa y rebota. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Todo lo que sea pared ya va a generar entonces la reflexión del sonido, solo que nosotros no nos damos cuenta, no somos capaces de percibirlo. Pero eso es lo que ocurre. Ahora, otra cosa importante de mencionar. Esperen un segundo. Otra cosa importante de mencionar es cuando un frente de onda se encuentra con un obstáculo, ya durante su propagación, puede tener tres efectos. Uno que es bastante conocido por nosotros, que es el eco. ¿Han escuchado hablar del eco? El eco, 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 eco. He escuchado. Sí, ¿cierto? ¿No le ha tocado alguna vez entrar a una habitación, a una casa vacía, completamente vacía? Sí. ¿Sí?
donde cuando ustedes hablan se escucha como el rebote de su voz, o cuando estamos en un espacio así como súper amplio, ya también sucede eso. Podemos gritar, 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 y se repite, se repite, se repite, ¿cierto? Entonces, eso es el eco, ¿ya? Y se produce cuando un sonido se refleja y rebota en un medio que es denso, ¿ya? Como pueden observar ahí. Ya, por ejemplo, aquí se encuentra un tremendo murallón, ¿cierto? Eh, Profe, y esta persona está gritando. profe, Aló, dígame. cuando me cambié de casa una vez, hacía eco. Claro, porque la casa estaba vacía. Sí, por eso estaba vacía. Exacto. Entonces, como podemos ver aquí en este dibujito, la persona está gritando, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que todo lo que esté diciendo va a ir rebotando eh, contra estas montañas que están ahí, ¿cierto? Y se va a generar ese eco. ¿Ya? Y a partir de eso también nosotros vamos a poder medir la velocidad con la cual se produce ese eco. Ya esa es la fórmula de velocidad que la vamos a ver más en detalle la próxima semana. Ya hoy día vamos a ver la parte teórica y la próxima semana vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Donde velocidad va a ser igual a la distancia partido por el tiempo. ¿Ya? Y esta fórmula nos va a permitir determinar tanto la rapidez con la que viaja la onda como la distancia que ésta va a recorrer. ¿Ya? El otro efecto de la reflexión se llama resonancia y el último se llama reverberación. Y vamos a ir viéndolos. Cuando hablamos de la resonancia, ¿ya? ¿A qué se refiere? Es un refuerzo de la amplitud de vibración por el acoplamiento de otra vibración de frecuencia que es muy similar, ¿ya? ¿Por qué? Porque los cuerpos en sí tienen una frecuencia natural de vibración. Y cuando se produce el acoplamiento puede llegar a romper la estructura del cuerpo. Ya, por ejemplo, aquí ustedes tienen un instrumento que se llama diapasón. ¿Ya? Y al tocar el diapasón A, el segundo, que es el B, vibra de forma continua hasta terminar el eco del sonido. ¿Ya? Si los diapasones tuvieran afinaciones distintas, como por ejemplo notas o frecuencias diferentes, no se daría el fenómeno de la resonancia. Es decir, ambos cuerpos tienen que tener las mismas frecuencias para que se produzca eso. Es una superposición de los sonidos. Y el último fenómeno que se da dentro de lo que es la reflexión es la reverberación. ¿Ya? Y consiste en la persistencia del sonido una vez que la fuente sonora ha dejado de emitirlo. Ya, por ejemplo, es lo que sucede cuando estamos en una sala de clase. Ya en una sala de clase el profesor habla y habla, ¿cierto? Adelante y se van escuchando los distintos sonidos. Pero sin embargo, un momento llega en que ya la fuente sonora, es decir, el profesor, ya deja de hablar. Pero de igual forma se escucha el último sonido que hace. ¿Ya? ¿Y esto por qué se produce? Ya porque la fuente sonora sufre múltiples reflexiones, ya en diferentes superficies o en un lugar que es cerrado. Como yo les decía, por ejemplo, una sala de clase donde hay más niños hablando, ¿cierto? Donde también hay ruido externo, a veces el sonido de los recreos, etcétera. Y eso hace que los sonidos vayan rebotando unos con otros, ¿ya? El otro fenómeno importante que se produce en el sonido es la refracción del sonido. ¿Y cuándo hablamos de refracción? Cuando una onda pasa de un medio a otro en una dirección oblicua, cambiando su dirección. Por ejemplo, aquí ustedes tienen esta onda, que es una onda incidente. Este es un medio, ¿ya? El medio uno. Pensemos en el aire, ¿ya? Y pasa el sonido a un medio 2, como el agua, por lo tanto se genera una onda refractada. Es decir, es cuando una onda de sonido atraviesa un medio material
a otro medio de distinta naturaleza, ¿ya? Y eso hace que también esta onda incidente cambie de dirección, ¿ya? Cambie de dirección ahí. Ahora, la frecuencia de la onda se va a mantener constante, ¿ya? Para que su velocidad varíe, debe cambiar la longitud de la onda. Ya, por ejemplo, ahí dice cuando una onda viajera, como la luz, el sonido o una onda sísmica pasa de un medio a otro con densidad diferente, va a experimentar un cambio en su rapidez de propagación y por consiguiente en su dirección, siempre que el ángulo de incidencia sea distinto. Por ejemplo, cuando nosotros arrojamos una piedra en el agua, ya eso es lo que se produce. Cuando yo arrojo la piedra va viajando a través de un medio físico que es el aire, va generando una onda. Y al entrar, de hecho, cuando entra al agua, se puede ver la perturbación. Ya se puede ver ahí cómo se forman las ondas cuando yo tiro la piedra. ¿Ya? Y es lo mismo, por ejemplo, cuando yo estoy nadando, ya salgo a la superficie, puedo hablar, ¿verdad? Y cuando me meto al interior de la agüita, también puedo emitir algunos sonidos. ¿Ya? Y obviamente el sonido va a ser distinto. Y eso se refiere con la refracción del sonido. ¿Ya? Esto se da también en las ventanas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo estar dividido con otra persona por una ventana, ¿ya? O por un ventanal, y puedo empezar a gritarle y a hablar y a decirle, hola, 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 y él me va a escuchar, me va a escuchar, ¿ya? Pero esas ondas incidentes van a ser capaces de atravesar una ventana. ¿Por qué? Porque la ventana, al ser transparente, permite que eso pase, ¿ya? Y atraviesa el sonido y se puede escuchar a la persona. Otro fenómeno, difracción del sonido, ¿ya? Y esto pasa cuando el sonido se encuentra con un obstáculo en su dirección de propagación y la onda puede rodearlo y seguir propagándose, ¿ya? Por ejemplo, aquí. Ya, esta era la fuente de la onda, sin embargo, se encontró con este obstáculo que está acá y la onda lo que hace es rodear ese sonido y se va a generar una nueva fuente de ondas. Ya en este ejemplo tenemos la persona, acá está, la persona B puede escuchar a la persona A, en virtud de que las ondas sonoras emitidas por A rodean el muro y llegan al oído de B. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos nosotros separados por una pared, ¿cierto? Y hoy a veces pasa que escuchamos al vecino del lado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre, ya que las ondas son capaces de rodearlo y llegar de una u otra manera al otro lado para que se escuche el sonido. Eso se denomina difracción del sonido. La absorción del sonido se refiere a la disminución de la intensidad sonora, ¿ya? Y hay una reducción de la energía de las ondas, producto de su interacción con los materiales. Ya, por ejemplo, cuando yo les decía el caso, hace un ratito, el caso de cuando nosotros entramos a una casa vacía y se escuchan el eco. Pero, ¿qué pasa cuando yo comienzo a llenar mi casa con muebles? Ya no escucho ecos, ¿ya? ¿Y por qué ocurre eso? Porque el sonido está siendo absorbido por los mismos materiales de los muebles, ¿ya? Se absorbe parte del sonido, entonces ya no se va a generar ese eco. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo tengo una colchoneta, ¿ya? Y a esa colchoneta voy y le dejo caer una pelota, ¿ya? Me voy a dar cuenta que el sonido que tiene es diferente a que si yo dejara caer la misma pelotita en una superficie lisa, como el cemento, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en una pelota de tenis. Ya una pelota de tenis chiquitita, ¿cierto? La empiezo a botear en el cemento, va a tener un sonido. Pero en cambio, si esa misma pelotita yo la trato de botear en la colchoneta, me voy a dar cuenta que la colchoneta, por el tipo de material que tiene, va a tender a absorber el sonido. Por lo tanto, se va a escuchar muy distinto.
Ya, aquí hay una lista de materiales que presentan mayor índice de absorción del sonido. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ser relativamente más blandos, como alfombras, cojines, esponjas, ¿ya? Y poseen baja densidad. Ahora, cuanto más poroso sea un material, más absorbente será y por lo tanto reflejará menos sonido, ¿ya? Más se absorbe. Y acá tenemos algunos ejemplos: la pared de ladrillo, las cortinas de tela, ¿cierto? Las cortinas de tela que son más pesadas, la pared de ladrillo pintada, empastes de yeso, empastes de mezclas, ¿cierto? Empastes de mezclas rústicas, ¿ya? Etcétera. Entonces, estas son las que más, las cortinas de tela mediana son las que más tienden a absorber. El otro tipo de fenómeno que se da dentro del sonido es el efecto Doppler. ¿Ya? Y este es un fenómeno ondulatorio que se asocia al movimiento relativo entre el emisor y el receptor de su sonido. Es decir, cuando nosotros nos vamos moviendo, por ejemplo, cuando vamos caminando en la calle, ya estamos en un lugar donde hay harto ruido, ¿cierto? Y los sonidos van variando a medida que nosotros nos vamos moviendo, ¿ya? Este movimiento lleva consigo un cambio en la frecuencia que es percibida por el receptor y dependiendo de la situación también, esta puede aumentar o disminuir o permanecer constante. Ya, por ejemplo, acá tenemos que si el emisor y el receptor se acercan, se percibe un sonido de mayor frecuencia que el emitido por la fuente. ¿Ya? Aquí tenemos a un emisor y aquí tenemos al receptor. Entonces, cuando se empiezan a acercar, se percibe un mayor sonido. Ahora, si el emisor y receptor se alejan, se percibe un sonido de menor frecuencia que el emitido por la fuente. Ya, por ejemplo, le ha pasado que cuando empieza a acercarse un carro de bomberos, ya cada vez que el carro de bomberos se va acercando, se escucha con con un volumen mucho más fuerte, ¿ya? Y eso es porque la frecuencia tiende a aumentar. En cambio, ese mismo carro de bombero se empieza a alejar y yo empiezo a escuchar menos. Ya, por eso que este efecto depende del movimiento relativo que se produce entre el emisor y el receptor del sonido. ¿Ya? Bueno, en este mapa que tenemos aquí, cuando aumenta respecto de la emitida, ya la frecuencia percibida, ya disminuye respecto de la emitida. Que hay que tener en consideración que en todo momento la frecuencia del sonido emitido se mantiene inalterado y solo cambia la frecuencia percibida. El emisor está en reposo y el receptor se aleja. El emisor se aleja y el receptor está en reposo. Ambos, emisor y receptor, se mueven alejándose del otro, ¿ya? Y la distancia entre emisor y receptor aumenta en el tiempo. Ya tenemos el otro caso que es cuando aumenta respecto de la emitida. El emisor está en reposo y el receptor se acerca. El emisor se acerca y el receptor está en reposo. Y ambos, emisor y receptor, se mueven hacia el otro. Ya la distancia entre emisor y receptor disminuye en el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les daba el caso de lo que pasa con el carro de bombero. La sirena tiene una frecuencia y esa frecuencia siempre es la misma. ¿Ya? Sin embargo, yo percibo esa frecuencia dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca me encuentro del carro de bombero. ¿Ya? Pero en sí la frecuencia que se está emitiendo por la sirena del carrito es siempre la misma. ¿Ya? Ahora, este efecto nos permite a nosotros explicar por qué nosotros cuando nos alejamos de la fuente emisora del sonido, ya somos capaces de escucharla en menor grado, pese a que siempre se mantiene la misma frecuencia. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la distancia en la cual nosotros nos encontramos de la fuente emisora.
Mientras más cerca estemos de la fuente emisora, ya más fuerte vamos a escuchar esos sonidos, ¿ya? Y va a ser como una frecuencia percibida mayor, ¿ya? Una mayor frecuencia. En cambio, cuando yo me alejo, yo lo percibo como una menor frecuencia. Ya. Tengo dos preguntitas para hacer de cierre. Ya voy a anotar acá mira, solamente Martina y Yanay. Ya. Voy a hacer dos preguntitas y les voy a dejar también una pequeña tarea, ¿ya? Para que ustedes también la puedan anotar. Denme un minutito. Ya voy a dejar dadas las preguntas. Ya, esas son las dos preguntas que la idea es que las anotaran. Ya realiza el dibujo de una curva senoidal, identifica frecuencia, longitud y amplitud. ¿Ya? Y realizar un listado de 10 fuentes sonoras e identificar el tipo de timbre. Y las preguntas de cierre que teníamos para hoy día: ¿qué característica del sonido diferencia el sonido que realiza un violín y una guitarra cuando se interpreta la misma nota musical? Tomando en cuenta el tono e intensidad, son iguales. Y la pregunta número 2,
en el esquema que se representa, ¿ya? Ahí está la fuente sonora, ¿cierto? Se va acercando y después se va alejando. Entonces había que ver ahí cuál de los fenómenos se iba a presentar. Ya, eso sería la clase. Nos vemos la próxima semana.